Hola, te doy la bienvenida a Marketing Online para la Música. Estamos en Subterfuge Radio, soy Esther Checa y esto es un espacio para dar a conocer cómo construir y rentabilizar el ecosistema digital de un artista. Hola, en este episodio vamos a hablar sobre cómo un artista debería plantearse la construcción de su historia, de su marca y probablemente es una de las primeras cosas en las que habría que pensar. Cuando el artista dice «mi música habla por mí, ¿esto es suficiente?», pues para entender qué implicaciones tiene construir tu historia como artista, hoy contamos con Tere Vaquerizo y María Bernal, fundadoras de Chacha Comunicación, una agencia de comunicación auténtica, cercana y real, como ellas mismas la definen. Tere ha trabajado previamente como periodista y María ha sido directora de cuentas en varias agencias de comunicación. En 2018 unieron fuerzas para crear su propia agencia y desde Chacha han trabajado en la comunicación estratégica para varias marcas y proyectos de todo tipo. Y hoy nos van a ayudar a entender por qué es importante que un artista construya su historia. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, pues oye, vamos, como hoy es un episodio que aglutina varias de las cosas que hemos visto en episodios anteriores y que en algunos de ellos sí que os he mencionado la importancia de cómo un artista debería de empezar a construir su historia. Lo primero que sí que me gustaría es que despejásemos el concepto, qué es el storytelling y por qué es importante que el artista construya su propia historia. Pues, a ver, hay mucha narrativa alrededor de la palabra storytelling, que era como muy bonita y como muy tal. En realidad es una estrategia de marketing, ¿vale? Que consiste en contar una historia, no directamente contando lo que vendes, sino apelando de una manera un poco más a la emoción, ¿vale? Es una manera de conectar con tu audiencia y de explicar, bueno, quién eres más allá de lo que haces, ¿no? Porque a veces parece que poniendo encima de la mesa lo que hacemos ya estamos definiéndonos y no es así. Y en el caso de la música, además, pasa algo muy, muy concreto y es que al ser un producto emocional, ¿no? Porque tú estás, pues eso, creando canciones, creando música, que es un producto, pues eso, muy, muy de la emoción, muy de dentro. Parece como que eso ya cuenta demasiado quiénes somos y como que dejamos de un lado esa parte de construcción de quién es el artista, ¿no? Sí. Más allá de la creación. Entonces, es muy, muy importante encontrar la manera de no pensar que lo que hacemos habla por nosotros, sino que tenemos que definirnos y que es una dimensión un poco más que trasciende solamente a la creación, sino a todo lo que viene detrás, de dónde vienes, quién eres, tus valores, tus pilares, lo que te diferencia del resto. En fin, la música es música, pero tú como persona tienes muchas más dimensiones que solamente eso. Totalmente, porque de hecho me acuerdo que preparando un poco esta entrevista y hablando un poco de por qué es importante construir la historia de un artista, creo, ya no recuerdo si fuiste Esther o fuiste tú, María, pero dijisteis, ¿por qué te recordaría el público si no pudiese escuchar la música? Claro. Entonces es una pregunta que parece, bueno, baladí, pero no, es muy, muy profunda. Es algo que ha pasado además con la maldita pandemia en el sentido de, pues con los bares, por ejemplo, ¿no? Que había mucho hostelero que decía, la gente viene a mi bar por mi pincho de tortilla, ¿no? Y da igual que cómo me lo monte, cuánto invierta en tal, porque la gente viene por el pincho de tortilla. Y claro, llega un momento en el que el bar cierra y no tienes ese pincho de tortilla. Entonces, ¿por qué te tiene o sea, ¿quién eres si no tienes ese pincho? ¿No? Entonces, es un poco ese. Entonces, ¿quién es el artista si estuviese mudo, vamos a decirlo así, ¿no? Si no pudiese darle al play o coger una guitarra y expresarse a través de la música, ¿quién sería? Y eso es muy importante porque, o sea, una cosa no excluye la otra, evidentemente, no es que sean cosas que sean divisibles, o sea, no es una ecuación divisible, pero sí que hace que todo sea mucho más rico, que esté mucho más completo y que te recuerden efectivamente si uno te quedas mudo, pues más allá de tu música, que tenga una imagen de ti mucho más completa. Totalmente. Tere, ¿cómo se puede empezar a crear esta seña de identidad y sobre todo qué elementos hay que tener en cuenta para esta? Vale, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es pararse un poco a pensar, que parece una tontería pero es muy importante, pararse a pensar un poco qué es lo que quieres contar o qué te sientes cómodo contando, ¿no? Porque tampoco se trata de contar todas tus intimidades, ¿no? Se trata de contar un poco
eso que te diferencia, ¿no? Esa parte de tu vida se puede hacer como un brainstorming vital y escoger de ahí esos capítulos de tu vida que realmente sean interesantes para comprender cómo has llegado a donde has llegado, ¿no? A este mundo de la música, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que esa parte primera es muy importante, pararse a pensar qué es lo que nos define, por qué hemos llegado hasta aquí, qué queremos contar. Y luego también, sobre todo, ser honestos, porque hay una cosa que es que no te puedes inventar historias. O sea, yo creo que la honestidad es súper importante. Entonces, ser honesto, saber lo que quieres contar, ser honesto y saber a quién te diriges, porque claro, cuando cuentas tu storytelling, ¿a quién te estás dirigiendo? ¿A tu público actual o público objetivo futuro? Y a los medios, que es súper importante para los medios que tengas una buena historia, porque más allá de tu música, si tienes además una buena historia, para los medios eso es un caramelo. O sea, entonces creo que es muy importante saber lo que quieres contar, cómo contarlo, saber a quién te diriges, ¿no? Es que con eso es lo que decía María. Con eso vas a hacer ese perfil tuyo más allá de la música, ¿no? Que yo creo que es súper importante porque tú eres una persona también, ¿no? Entonces, y además puedes crear ese rollo empático también. De hecho, a lo mejor hay gente que llega a ti por tu historia y no por tu música. Y luego también le gusta tu música, o sea que yo creo que es muy importante. Sí, eso pasa, perdón, pasa con gente, hablamos de nombres muy, muy top, Sí, claro. Pero mis padres no saben qué música hace Daft Punk, pero saben perfectamente que son dos señores que nunca se les ha visto la cara, que juegan a distancia, que juegan a esa frialdad tecnológica o humanismo tecnológico, como queramos llamarle. Mismo con Pablo Alborán, por ejemplo, tampoco se han puesto un disco de Pablo Alborán en la Santa Vida, pero saben que es un chaval que salió como de la nada, que, en fin, que juega. Claro, sí, entonces, son historias. Eso es lo que cuenta Tere, de que trasciende un poco a lo musical y que es muy interesante en ese sentido. Sí, no, bueno, perdona, y eso, que me parece muy interesante que la propia historia además te lleve gente que luego le puede gustar tu música, o sea, porque claro, los músicos tienden a pensar, no, yo como mi música ya, al que le guste bien, al que no, pero bueno, te estás quitando un montón de gente que a lo mejor le gustarías también tú como persona y luego además de repente, ostras, conoce tu historia y conoce tu música y también le interesa, ¿no? O sea, yo creo que es una parte que debe ir unida. Que no es indivisible, totalmente. María, para bajar esta parte de tono y la manera en la que el artista debería de hablar, primero, ¿cómo bajarlo? Y luego la parte más importante, ¿a qué canales? A ver, nosotras cuando nos enfrentamos a cualquier marca o cualquier proyecto o cualquier historia que haya que darle una historia, valga la redundancia, lo primero que hacemos es dar un pasito atrás, como nos gusta decir, como no empezar a hacer cosas, sino pararnos, dar un paso atrás y entender bien qué tenemos por delante. Y cuando decimos entender nos referimos a sacar como unos pilares de marca, unos que si tuviéramos que definir lo que tenemos delante en 3 columnas principales, ¿no?, que sostienen todo el proyecto, ¿cuáles son? Entonces, esto es como fundamental, porque a partir de ahí funcionamos de una manera un poco abstracta, en plan de que está como muy arriba en el plano de la construcción de... Nos hacemos una casita. Efectivamente. Hacemos tejado. Sí, más o menos, una especie de casita que hay una visión global, hay unos objetivos, hay unos pilares. Entonces, con esos pilares de marca... cuando los cruzas te salen palabras clave, te salen maneras de contarlos, es decir, y esos propios pilares te van a dar qué canales necesitas. Es decir, si uno de mis pilares es la cercanía, por ejemplo, yo necesito estar en todos los canales que impliquen comunicación con mi público. Si uno de mis pilares, o sea, no hay una fórmula universal, me refiero, no vale lo mismo para todo el mundo. Si uno de mis pilares es el misterio, pues a lo mejor no tengo que estar en ninguno, ¿sabes? Es un poco... yo creo que justo ahora estamos trascendiendo esa idea de que las redes son solamente para estar cerca. Hay gente que las utiliza aún estando lejos para comunicar esa lejanía, pero justo está pasando ahora. Antes no creo que funcionase así. Entonces, bajarlo a esos canales, para nosotras es clave.
cuando bajes tu historia a esos canales, que la historia siempre va a ser la misma, aunque la adaptes al medio al que lo bajes, tener súper claras tus palabras clave. Para nosotros es fundamental y siempre hacemos un documento en el que, aunque parezca una tontería, extraemos unas palabras de primer nivel y unas de segundo nivel. Esas palabras de primer nivel son palabras que siempre van a acompañar tu proyecto y que las puedes usar todas las veces que quieras y sin miedo, porque siempre te van a definir. Y son palabras que salen directamente de esos pilares. Y luego hay palabras de segundo nivel que te definen, pero depende de cuándo las uses y en qué contexto, tendrán que ir matizadas o acompañadas de una de primer nivel. Uh-huh. Esto parece matemática, no es exactamente así, pero tenerlas claras te ayuda un montón a la hora de enfrentarte a un canal, pues a un Instagram, por ejemplo, o a una red hablada, a un contenido de audio, lo que sea. Tener eso en la mente es como una base de que hagas lo que hagas. Si incluye eso, andarás encaminado, probablemente. En cuanto al contenido, luego, por supuesto, estamos dejando de lado el cómo tratamos esto de manera visual, porque esto hablamos de storytelling, que, bueno, luego está el story doing, quiero decir, es amplísimo y podemos tirarnos 3 días hablando de eso. Pero lo que viene siendo en historia, si tenemos clara la historia, tenemos claro el concepto, ese objetivo, esa visión y sobre qué nos apoyamos, va a ser eso mismo nos va a definir qué canales son esos. No, ya digo, no es una fórmula que sea de aquí te lleva aquí y de aquí te lleva aquí, siempre es igual. Es que es una estrategia en sí mismo. O sea, una bajada a un storytelling es una estrategia y requiere un pensamiento analítico, me refiero. Uh-huh. Entonces no hay una ecuación que valga para todo el mundo igual. ¿Y cómo puede llegar un artista a plantearse cómo es storytelling? ¿Qué herramientas le podrían ayudar a, pues a hacer esa bajada? Bueno, hay herramientas. Uh-huh. Pero vamos, sobre todo yo creo que lo más fácil es tu cabeza y un papel. O sea, lo que hablaba de dar un paso atrás, eso te lo puedo contar mejor. Sí, bueno, a ver, yo creo que efectivamente es lo que decía antes, es pararse a pensar y coger tu hoja en blanco, ordenador o a mí me encanta bolígrafo o papel y hacer ese brainstorming vital, ¿no? De venga, ¿qué puedo contar? Mi infancia, mis referentes musicales, a lo mejor tu historia. Si no te sientes cómodo hablando de cosas personales, uh-huh, tu historia puede girar alrededor de la música, tus referentes musicales, ¿por qué te has metido en esto? Pues a lo mejor que tu padre te ponía X música o que en tu barrio se escuchaba tal. También es tu historia alrededor de la música, pero culturales, pero también no solamente musicales, referentes culturales que tengan que ver también con. Claro, pero es que yo creo que mucha gente storytelling se asusta porque piensa que tienen que contar de repente su vida y milagros, y no es así, o sea, para nada. Entonces, herramientas, a ver, no hay una herramienta mágica que te haga tu storytelling porque esto es una cosa totalmente manual y de tu cabeza, de tu bolígrafo, de tu hoja. Sí que es verdad que hemos encontrado, no las usamos, pero hemos encontrado herramientas como Storyline Creator, que es como para escritores, uh-huh, que debe ser un poco bueno para poner ideas en orden y tal. Nosotros sí, digamos no que te ayuda usamos. Un poco a organizar el pensamiento, pero en realidad claro, a mí me gusta verlo casi como una labor de artesanía, porque por lo que te decía, porque es de pensamiento analítico. Sí. O sea, no sé, no hay como unas cosas que digas esto más esto sale esto, sino hay esto y esto, pero la clave está en encontrar el valor diferencial y es una máquina, con todo mi cariño hacia las máquinas, no lo hace. Claro, totalmente. Gracias a Dios. No es lo mismo, ¿no? Que hacen cosas estupendas y muy a favor de la tecnología, pero que se trata de saber cuál es tu hueco, porque yo creo que al final un poco en la vida en general y en el mundo profesional más todavía, es lo que te diferencia del resto, lo que te hace imprescindible, totalmente, lo que te hace valioso, ¿no? Entonces, esto ni más ni menos que tu historia tiene que ser lo que tiene que contar qué es eso que te hace diferente a los demás. ¿Qué dinámicas? Aquí, María, entonces, yo estoy de acuerdo contigo, las herramientas al final validarían hipótesis poco más, pero ¿qué dinámicas son las que veis más prácticas para extraer los elementos que pueden hacer a un artista diferencial y que le pueden ayudar a construir esa historia? ¿Te refieres a un ejercicio para...? Sí, ¿qué ejercicio? ¿Qué dinámicas son las que podéis plantear o os planteáis vosotras? Mira, nosotras jugamos... A ver, yo creo que la gente, tú le preguntas un poco a bocajarro cómo se define o qué tal, y primero se quedan un poco así que no te saben decir. No es tan fácil muchas veces. O acuden para uno mismo es o acuden a lugares comunes que tampoco te ayudan mucho porque hablan igual de ti que de mí que de ti. O sea, todas somos mujeres en esta sala, vale, más. O sea, tú eres rubia, eres morena, vale, pero tampoco, digamos que no cuentan demasiado. Entonces a mí me gusta mucho preguntar por en quién se fijan, por ejemplo. Muy bien. O marcas, cuando hablamos de marcas, cuando digo marca me refiero a cualquier proyecto, puede ser musical, lo que sea. ¿Quién te gusta cómo lo hace?
por qué te gusta cómo lo hacen, porque a veces, yo creo que hay veces que es como la intuición, ¿no? O sea, identificamos cosas que decimos, eso me mola, y no sabemos muy bien por qué nos mola, pero nuestra cabeza sí que está sabiendo por qué. Y es que estás pillando algún matiz de, qué listos han sido al encontrar este punto. El otro día estaba hablando con un amigo del disco que ha sacado Elisa Caliza, que bueno, creo que lo ha sacado hace nada, y estábamos comentando precisamente, fíjate, yo el disco no lo he escuchado todavía, pero estás hablando de lo bien que ha construido su historia. En plan, ha encontrado un rollo súper claro de soy tecnología, o sea, tengo como como una especie de humanismo tecnológico envuelto en un halo así más. Entonces, solamente por eso ya tiene algo atrayente para quienes conectamos con esos referentes, ¿no? Entonces, es más fácil preguntar a la gente por quién le gusta lo que hace, intentar que le dé una pensadita a por qué le gusta lo que hace, aunque no lo tenga muy claro, pero si se para a pensarlo, a lo mejor como que lo acaba matizando, y un poco cómo le gustaría que le viesen. Porque a lo mejor definirte parece un poco, no digo presuntuoso, pero decir, pues bueno, soy buena gente, o soy no sé amigo qué. de mis amigos. Claro, mira, me lo curro mogollón, es como, ¿quién va a decir que no se lo curra? Claro, ¿sabes? totalmente. Claro, pero sí un poco en plan, ¿tú cómo crees que merece ser percibido, no? Porque hay gente que, pues, volviendo al rollo artesano, ¿no? La gente que trabaja con las manos, ¿qué tal? Que sabe y Tere lo sabe perfectamente esto, que eso encarece. El tiempo es un valor, por ejemplo. Entonces, cuando alguien le dedica muchísimo tiempo a algo que hace, dice, pues mira, yo a lo mejor no soy el mejor tocando la guitarra, pero me curro o sea, me dedico a probar capas y no sé qué, entonces, vale, entonces no te consideras experimental, pero sí crees que le estás aportando otro valor a tu música porque no te quedas en lo sencillo. Por ejemplo, esto es una tontería lo que acabo de decir, pero es por poner un ejemplo muy, muy sencillo. Entonces, me gustaría que me percibieran como un artesano de la música, ok. O me gustaría que me percibieran como un virtuoso en el violín, ok. Pues ahí tenemos una base para si alguien quiere ser percibido como un virtuoso en el violín, evidentemente, no le vamos a hacer un storytelling de cuando era un niño macarra, o sí, si queremos jugar a que es un violinista disruptivo, o sea, tendríamos que, es un poco, ¿vale? ¿A dónde quieres llegar? Lo que hablamos antes de la casita, de la visión, el objetivo, y esa estrategia es parte de la historia es parte de esa estrategia. Entonces, ya te digo, para mí es muy importante, cuando alguien no sepa muy bien por dónde empezar, que sepa, o sea, que haga un ejercicio de brainstorming consigo mismo de quién le gusta qué hace, que intente pensar el por qué le gusta, que creo que es un ejercicio interesante que no siempre hacemos y está guay, y cómo le gustaría que le percibieran. Y solamente con eso, hablando con alguien que sepa juntar palabras y darle un poco de forma, como somos nosotras cuando hacemos esto, ya por lo menos hay material interesante para trabajar. Y también y aparte que está guay porque ojos frescos que te miran desde fuera y también te bendicen, pues claro, y te añaden ese input que tú no tienes, ¿no? Pero eso está guay. Yo creo que es un buen punto de partida. Es un buen ejercicio. Vamos a documentar el mundo para cuando sea irreconocible. Vamos a atesorar este segundo y hacer caso omiso de lo previo. En el capítulo de buscadores, me acuerdo, según estábamos comentando un poco las herramientas que te pueden ayudar a, bueno, pues a validar hipótesis de en qué están interesados también el público para saber de ti. Tanto Ana como Javier hablaban de herramientas que permitían entender las búsquedas de los usuarios, que estaba un poco María en relación con esas palabras claves que tú comentas y demás. Y solamente hay que ir a buscadores, buscar el nombre de un artista y ves asociados varios elementos en los que los usuarios buscan. Pues están interesados en conocer si tiene novia, cuánto gana, si tiene hijos. Entonces, yo, como se dice en Twitter, así soy. O sea, yo soy la clase de, pues, no sé quién, pareja, ¿sabes? En Google, claro, porque... Claro, es lo primero que haces. No sé si es lo primero, pero que cuando algo te interesa, alguien te interesa, por el motivo que sea, no solamente todo, por lo evidente, bueno... Buscas la parte más personal, más humana, buscar... Sí, en plan de, ¿quién dormirá toda la noche con esta persona? ¿Quién comparte almohada con Afex Twin? Dios mío, o sea, ¿sabes? Con esta gente tan marciana, o sea, no sé, se te despierta una curiosidad que trasciende a... Y precisamente con esta gente cuya historia es tan opaca, vamos a decir, no sé si obtusa o...
y no sé, pues una Fex Twin de la vida es como, pues esta persona camina, ¿no? Levita, ¿sabes? Entonces, claro, googleas, ¿no? Porque ha construido un halo que si de repente te metes en Twitter y lo que ves en su Twitter es que está en el McDonald's, te rompe la magia en Total. 0, ¿no? La importancia de los canales, lo que decíamos, de mantener la historia en todos los... Claro, pero fíjate, eso más que storytelling, en el caso de Afex Twin, creo que es la creación de un personaje. Bueno, totalmente, sí, Que, esto es ostras, otro eso nivel. ya tela, ¿sabes? Claro, porque O estamos sea, centrándonos en la parte de historia, pero luego eso, la capa visual, la capa de... o sea, claro, esto claro, es eso ya una es construcción un mucho más personaje 360, total. claro. Sí, sí. Oye, con respecto a las recomendaciones que haríais para trabajar esa coherencia digital, que también lo comentamos en el capítulo de Inbound Marketing, que hay una parte muy importante para el artista, que es una vez que construye su ecosistema digital o lo está construyendo, necesita darle una coherencia digital, necesita contar una historia en los activos digitales. ¿Ahí qué recomendaciones haríais para construir esa coherencia digital que necesitamos que el artista cuente? O que sería interesante que el artista se lo tomase en cuenta. Yo creo que primero entender la naturaleza de cada canal. Que esto es una obviedad. No, pero tal cual. Pero bueno, me parece que a veces por querer hacer, hacemos de más o lo hacemos mal. Y querer hacer está muy bien, ¿eh? Eso no lo reprocho. Pero entender la naturaleza de cada canal y saber de qué manera lo que quieres contar se adecúa, ¿no? Es decir, todos los canales tienen unas ventajas y unas desventajas, digamos, o te ofrecen unas posibilidades y te generan unos riesgos, vamos a decir, más que desventajas. Entonces, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo estoy jugando, pues un Pablo Alborán, que tiene una historia clarísima de que él viene de estar en su habitación, ¿no? Haciendo música con sus colegas y de hecho como que lo que más rula por internet es yo conocí a Pablo Alborán cuando no era nadie, ¿no? O sea, eso todo el mundo, todos los fans como se jactan un poco de esto. Esa persona tiene que utilizar los canales para estar cerca. No tendría sentido que su Instagram, y no lo he mirado, reconozco porque no soy fan, no tendría sentido si a priori que tuviera un Instagram de postureo, por ejemplo. Entonces, habría que, pues eso, entender la naturaleza de cada canal. A lo mejor se tiene muchas fans, tiene que estar en Instagram, pero tiene que jugar de cierta manera en Instagram. Él tiene que jugar a comunicar, tiene que estar en TikTok. O sea, es que también depende muchísimo del target, de a quién te dirijas y el tono, que tampoco hemos y hablado tu del tono, tono, efectivamente. que va unido un poco, pues eso, a los pilares estos que decías, ¿no? A las cosas que te definen, las palabras que te definen, y luego, claro, también tienes que encontrar tu tono. ¿Cómo encuentras el tono? ¿Cómo trabajas en buscar ese Pues tono? es que va unido a lo que estaba diciendo María, en esa casita que vas bajando, de dónde vienes, qué es lo que quieres contar de ti. Claro, no es lo mismo si eres un chico de barrio, no te vas a hacer el intelectual, no cuadra, ¿no? O sea, no, hombre, a lo mejor sí, pero no. Pero en principio. Entonces, al principio no cuadra. Claro, yo creo que el tono tiene que ir muy a tono contigo, o sea, con la historia que estés contando. Si vienes de un barrio obrero, pues tu tono va a ser, pues eso, ¿no? Más coloquial. No tiene por qué, o sea, también nos gusta no jugar a tiene por romper qué, las... Es verdad, no tiene por qué. Pero también la gente espera un poco eso, te quiero decir, ese rollo empático, ¿no?, que todos buscan al final, pues les va a hacer más gracia de, mira este chico que sale ahí de Alcorcón y pues como yo, ¿no?, tal. Sí, pero sí que es verdad que no tiene por qué ser de Alcorcón y tener un tono así putre tampoco, ¿no? No, que claro, no tiene nada que ver con la esa, sino... Es más con tu historia, efectivamente. Nosotras nos gusta jugar a dibujar líneas rojas con eso, en plan, qué somos y qué no somos, es decir... en cuanto al tono, para explicárselo a un cliente, pero claro, tú dibujas un storytelling y tienes una idea y haces una visión de marca, pero claro, y la pregunta que te hacen siempre es como, ¿ya qué? O sea, quiero decir, ¿cómo cuento yo? O sea, ¿Cómo lo cuento? Claro. ¿Cómo hablo, no? Porque una cosa es decir, eres exclusivo, y dices, Claro. vale, ¿y cómo hablo? Yo no Claro. sé, ¿sabes? Entonces jugamos vale, por ejemplo, soy exclusivo, pero no soy excluyente. Es decir, vamos a marcar un límite a la izquierda y un límite a la derecha. Que en mi cabeza son como dos líneas, como ¿cómo se llamaba el juego este? Que es una pelotilla que rebota para los... Bueno, nada, da igual. Que va hacia pim, pam. Pues esto. Entonces, todo lo que hagas tiene que rebotar por la izquierda y rebotar por la derecha. Soy divertido, pero no soy chabacano, por ejemplo. Esas son maneras de delimitar cuando hagas un copy o cuando plantees un texto, cuando vayas a Esas hacer... líneas rojas. Claro, es decir, lo que acabo de decir es divertido, sí. ¿Es chabacano? Sí. Pues entonces no es lo mío. Vale.
es un poco, y nos gusta fijarlo como por arriba y por abajo, en plan de soy detallista, o sea, no solamente en si soy divertido, o si soy serio, o si soy tal, sino también en soy preciso, pero no soy enciclopédico, por ejemplo. ¿Sabes? Nos pasa con clientes que no tienen que ver con la música, tienen que ver con otros sectores. Nos ha costado lo suyo al final trabajar eso porque está un poco fuera de nuestro radio de acción casi habitual. Pero bueno, al final es entender, tú quieres ser, aunque tengas una empresa científica, tú quieres ser cercano, pues entonces tienes que ser eso, preciso, evidentemente, porque lo que tienes entre manos implica precisión, pero si quieres ser cercano no puedes ser enciclopédico. Entonces, todo lo que hacemos en las bajadas a Twitter, las bajadas a LinkedIn incluso, o nuestras notas de prensa, o cómo hablamos con la prensa, cómo nos dirigimos a la prensa en nombre de esa gente, tiene que ser accurate, o sea, tenemos que estar diciendo una verdad sostenida, ¿sabes? Pero entendible, masticada. Y todo eso es líneas rojas. Al final es coherencia, ¿no? O sea, efectivamente. Que tu storytelling, tus mensajes clave, tu tono, todo tenga coherencia. Y eso es una línea roja a la izquierda y una a la derecha. Normalmente es como eso, soy virtuoso pero no soy aburrido. Bueno, pues ahí tenemos una historia. Porque normalmente la gente asocia el virtuosismo con un poco, ¿sabes? Como con un tono demasiado elevado que queda muy, muy lejano. Y bueno, pues yo soy virtuoso pero soy cercano. Pues todo lo que hagas tiene que estar muy bien hecho pero bien contado. Y eso es así es como intentamos nosotras que los clientes entiendan cuál es el tono que marcamos para ellos. Porque lo que no podemos es hablar por ellos. Quiero decir, les podemos hacer los copies. Tienen que sentirse, efectivamente, tienen que interiorizar ese planteamiento que estáis haciendo. Entonces, se hacen unos ejemplos, se hacen unas aplicaciones, unas pequeñas bajadas a modo de, pues eso, de ejemplo, ¿no? De cómo haríamos un post de Instagram, si es lo que procede, ¿no? O cómo haríamos o cómo cambiamos el texto de la web, ¿no? Que tenemos ahora, pues en vez de poner eso, exclusivo, no sé, o sea, le hacemos una pequeña limpia sobre lo que ya tienen para que vean el matiz entre una palabra y otra, que aquí somos muy defensoras de las palabras, Tere y yo, y de que hay que elegir bien las palabras, que es muy, muy importante, y hay que dedicar tiempo a hacerlo además, porque eso es lo que marca la diferencia. Y después de ese primer barrido se les explica el documento, ¿no? Se les explica somos esto pero no esto, o sea, es una especie de do's y don'ts, pero más que un don't es no te salgas ni por la izquierda ni por la derecha. Muy bien. Y así lo suelen entender. Sí. O sea, entonces hacemos unas cuantos ejercicios de prueba y como que los soltamos, ¿no? Como a un niño en la piscina, en plan de a ver si no se ahogan en el primer... Además, al final si has dado con el storytelling, si todo está bien hecho, lo entienden mejor. Lo entienden mejor y se sienten identificados. O sea, para ellos al final ven que ese es su tono. O sea, no estamos tampoco obligándoles a hacer algo que no vaya con ellos, ¿no? Sí, o sea, a veces lo que nos damos cuenta es que estamos poniendo encima de la mesa o dándole forma a algo que en el fondo ellos tenían dentro de la cabeza, pero no sabían identificar. Claro. Sí, que no se explicita y eso que vosotros ayudáis a sacarlo. Se han sentado a contarnos algo, es que tengo una idea, o grupos de música de me flipan los 80, pero en realidad no son los 80, son esto, tal, entonces como, vale, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? Y vas como tomando nota y cuando le presentas la propuesta dices, es que es exactamente eso. Y es como, es una lectura casi de la persona y por eso te decía de lo que quiere ser y de lo que tiene en la cabeza de sí mismo, que esa información casi siempre ya está ahí. No nos inventamos nada, no les obligamos a adoptar por eso decía Tere al principio lo de la honestidad, es como nada es mentira, lo que pasa es que a lo mejor no sabes ni que estaba ahí, ¿sabes? Sí, que lo has explicitado, que no es muy fácil muchas veces cuando nos preguntan cómo te defines. Eso es, por eso te decía entras en bloqueo. La gente no sabe definirse, pero sí que sabe lo que le gusta. Totalmente. Y sí que sabe lo que no le gusta. Y sí que sabe lo que le flipa. Y sí que sabe lo que le horroriza. Entonces... Y de pequeño sí que sabe con lo que soñaba, ¿no? O sea, sabe por qué se puso a hacer música, sabe por qué hace esto y no toca el ukelele, ¿sabes? O por qué hace calipso y no hace, ¿sabes?, electrónica. Entonces, eso lo sabe, porque lo han hecho por algo. Otra cosa es que sean conscientes del por qué. Entonces, nada, sentarte con una cerveza o con lo que quiera tomar cada uno y hablar y sacar todo eso, en plan, ¿a ti quién te gusta? ¿Por qué? Tal. Y va saliendo. Se ha ido todo el mundo, pero voy a bailar. Si para algo me dice que vendrá la ansiedad. Quiero gritar hasta que llegue la muerte.
Oye, Tere, para terminar, en vuestra experiencia y viendo qué es lo que se hace en el mercado, qué se hace en la industria de la música, ¿quién lo está haciendo bien y a quién le daríais alguna recomendación para mejorar? A ver, esto de decir nombres está muy feo. Es muy feo, sí. Está fatal. Muy feo. No decimos entonces si queréis nombre. Bueno, por lo menos quién lo está haciendo bien para sí, fijarnos pues, ¿quién lo un está poco haciendo más? bien? A ver, pues mira, a mí me hace mucha gracia que es una historia súper trillada, pero es que siempre triunfa. La historia del chico en su habitación haciendo música, es que no falla. O sea, por ejemplo, ahora está Depresión Sonora, ¿no? Este Lo han chico hecho muy de bien, Cuenca. sí. Pues que hay él en la pandemia, en su habitación, solico, con sus canciones y tal, de repente tiene éxito, pues eso le encanta a la gente, claro, porque de esos habrá 100.000, es verdad que luego llega a tener éxito uno, ¿no? Pero esa historia es muy bonita, así a lo Billie Eilish, ¿no? Y luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho Rodrigo Cuevas, ¿no? ¿Pero y por qué lo están haciendo bien? O sea, ¿por qué decís que lo está haciendo? ¿Qué es lo que les hace que A se ver, perciba que se está haciendo bien? Lo está haciendo bien porque... Es coherente, ¿no? Claro, es coherente, o sea, está contando su verdad, o sea, de una forma muy honesta, o sea, ¿ves? Todo va cuadrando. O sea, yo estaba en mi habitación en la pandemia, he hecho estas canciones, las he subido y la gente ha conectado con esas canciones. Pues, ole, ¿no? Y ya te digo, y además es que, claro, como mucha gente se puede identificar con eso, con la soledad, con estar en una ciudad además de provincias que tal y cual, aburrido, te pones a hacer música, ¿no? Pues eso a lo mejor normalmente no llega a ningún sitio y de repente cuando ves que alguien llega, pues te alegras, ¿no? Dices, pues yo también podría a lo mejor hacerlo, ¿no? Como que te anima, empatizas con esa persona. Entonces, para los medios es una historia muy golosa, por mucho que ya esté muy repetida. Entonces... También porque va muy acompañado con la música. Que claro, está muy bueno, guay lo que sí, hace. claro, es que su música también encaja perfectamente. Claro. Sí, bueno, es que... Es muy coherente a toda la historia, claro, me refiero, lo ha todo lo cuadrado que... todo muy bien, desde la música que hace hasta, pues, cómo la ha hecho, cómo la ha contado. ¿Cómo lo ha contado? Eso es. Efectivamente, sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, y Rodrigo también. Y bueno, eso decía Rodrigo Cuevas, que me hace mucha gracia, pues... que ha sacado todo el asunto folclórico, le ha sacado mucho jugo, ¿no? Lo de vivir en una aldea de Asturias, creo que es. Y además que tiene su propio como identificador, bueno, eslogan, ¿no? Que es agitador folclórico. O sea, ole. ¿Sabes? Que es algo que las marcas hacen, claro. que hacemos para las marcas, que es sacar dos Sí. palabras que lo definan. Eso o sea, es me parece maravilloso. el O sea, identificador es que él y está tiene fenomenal. su marca ahí hecha genial, ¿no? Y destaca, o sea, con esas dos palabras ya te llama la atención, ¿no? Es lo que te digo, lo que te decía antes, ¿no? Que a lo mejor la gente ve Rodrigo Cuevas, agitador folclórico, y no conoce su música, pero ya le interesa y le pica la curiosidad y escucha su música. O sea, es un poco de llegar... O sabes que no, y ya está. O sabes que no, Pero pero está guay. destaca, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. ya es algo diferente, ya tiene ese valor diferencial que decíamos que es importante. Sí, porque ¿no? además ahora que está, bueno, ahora de un tiempo a esta parte que el folclore está muy así subidito, o sea, que hay mucha propuesta Sí. fuera de las grandes ciudades, me refiero, volviendo pues a Galicia, a Asturias, a Murcia, tal. Por los bayuca, o sea, gente así que recupera instrumentos muy tradicionales, que la modernidad ahora pasa por recuperar la tradición y tal. Y Rodrigo Cuevas ha hecho algo muy guay, que es coger eso y darle un nombre, porque en realidad, con todo mi cariño a bayuca, que son chulísimos, pero no son agitadores, quiero decir, están reivindicando el folk, maravilla, o sea, bueno, la tradición, mejor dicho, pero Rodrigo Cuevas no reivindica eso, le quiere dar una vuelta. Entonces, el meterle el agitador delante... ha entendido perfectamente lo que quiere hacer y ha entendido perfectamente que tiene que contarlo para distinguirse de todo lo demás. Y eso incluye también su look. Bueno, ha construido una historia entera que es una maravilla. Eso, la coherencia una vez más. ¿no? O sea, Sí. Muy bien. No me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y duerme en la torre, y duerme en la torre, duerme en la torre. Inés, Inés, Inésita, Inés, 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 Inésita, Inés. Oye, pues para cerrar, 3 elementos clave en esa construcción del storytelling que sí o sí tiene que tener el artista en la mente. 3 elementos clave. Yo te diría un poco saber hasta dónde quieres contar, qué quieres contar, ser coherente y tener también en mente a quién te diriges, que va a ser público y medios principalmente. O sea, yo creo que eso lo tienes que tener muy presente todo el tiempo. Yo se lo traduciría en dedicar tiempo a entender tus pilares. Sí. Dedicar tiempo, no hay... Pensar. Sí, dedicar tiempo a entenderlos, a entender cuál es tu tono y de verdad, que soy la pesada de la RAE, a entender cuáles son tus palabras. O sea, con qué palabras te definen, porque defines. también te ayuda mucho a todo lo demás. Totalmente.
Y eso es mi... Totalmente. Pues muchísimas gracias, Tere María, por contarnos un tema que es el storytelling, que como comentábamos antes de esta entrevista, es lo que más se necesita antes de arrancar, pero es lo último en lo que se piensa. Sí. Empezamos rápidamente yo ya soy músico y entonces, a ver, voy a construir, tengo mis perfiles, abro, pero y por ya lo que está. Decíamos antes, porque los músicos se creen que su música ya habla por ellos, ya está. Ya hago mi música y lo demás, no es así, 100%. Sí. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima entrega. Mientras tanto, puedes escribirnos a radio@subterfuge.com para contarnos qué te ha parecido este episodio, si te gustaría saber sobre algún tema de marketing digital en concreto o contarnos lo que te está funcionando a ti en digital y que puede servir de inspiración a otros artistas.